Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Segunda a los Corintios. Prácticamente estamos terminando ya el libro. Vamos a leer un breve texto. Abrimos Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios. Vamos a leer desde el verso 1. Tenemos capítulo 13. Claro, es verdad. Os envían versos, hay muchos. Si no indico el capítulo. Segunda a los Corintios, capítulo 13. Y empezamos desde el verso 1. Dice así: Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora que estoy ausente lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Así tendréis una prueba de que habla Cristo en mí. Y Él no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Y también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Espero que sabréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. Por lo cual nos gozamos de lo que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Dejamos aquí el texto. Este es un texto muy delicado, bastante delicado. Suele ser de las cosas que no nos gusta hablar, pero como ocurre en la vida, siempre hay cosas que son más gratas y hay otras que, aunque no gusten tanto, también forman parte de la vida. Vemos a Pablo que está llegando al final de esta carta, en la cual vimos desde el principio esta comunidad de Corinto, donde estaban pasando por una situación turbia, donde un grupo de, vamos a decir, hermanos, habían entrado en una serie de prácticas relacionadas mucho con tema de, diríamos, inmoralidad sexual, fornicación, etcétera, etcétera. Y Pablo, por medio de otros hermanos, por medio de cartas, trataba de hacer recordar a las personas cómo esto, ante los ojos de Dios, no era aceptable. Paradójicamente, como suele pasar, cuando hay problemas, aparecen otras circunstancias que en momentos de paz no aparecen, y irrumpieron en escena una serie de personas que pretendían, vamos a decir, hacer daño, dedicándose a cuestionar a la persona de Pablo. Recordemos que Pablo fue la persona que Dios usó para abrir esta comunidad. Pablo, en medio de esos viajes que hacía por lo que hoy es Turquía,
Turquía, pues pasó por esa zona y Dios le permitió, compartiendo el Evangelio, dando a conocer el nombre de Jesús, Dios le permitió empezar una iglesia. Corinto ya hemos explicado en otras ocasiones que era una zona bastante inquieta, había riqueza, normalmente donde hay riqueza hay bastante desorden, porque ya sabemos lo que ocurre con las personas cuando nos sentimos que controlamos, que somos poderosos, pues normalmente nos soltamos el pelo, en el sentido de que nos cuesta muchas veces, en este caso, normas, en este caso, orden, ¿no? Y este es un texto donde ya Pablo tiene que hacer valer su autoridad. Es una palabra que no nos gusta. Pero normalmente, no nos gusta el concepto de autoridad también cuando vivimos en tiempos y en contextos donde no hemos tenido problema. Quiero decir, por ejemplo, muchos de los que vivimos en esta tierra, que tenemos menos de 50 años, hemos crecido en un entorno donde casi abríamos el grifo, salía Coca-Cola u otras cosas, estamos acostumbrados a decir esto no quiero, esto no me gusta, siempre exigiendo y cuestionando. Aquí ocurría lo mismo. De repente, un grupo de personas empiezan a cuestionar a Pablo, empiezan a insinuar cosas que al principio no veían. Esto pasa en las mejores casas también. Hoy en día está muy de moda. Hijos cuestionar a los padres. En muchas empresas, operarios cuestionar a los jefes, etcétera, etcétera. Esa rebeldía, esa desobediencia que llevamos todos implícitos en nuestra sangre, ¿no? Y Pablo avisa que se llega el tiempo donde les va a visitar. Hemos dicho al principio, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Y Pablo va a hablar y va a ir con temple, con firmeza. Hemos leído que ya no va a ser tolerante. Ya hubo tiempo donde se habló, ya hubo tiempo donde otros trataron de mediar. Y como dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomios 19:15, las cuestiones de justicia se regían por medio de testigos. O sea, no es creo, me parece o yo así pienso, sino que los judíos tenían costumbre de buscaban el testimonio de 2 o 3 personas, obviamente respetables, no cualquiera que coges por la calle. Y en medio de testigos, en medio de testimonios, pues trataban de llegar a un arreglo. Pablo está avisando que cuando vaya allí no le va a temblar el pulso. Muchas veces el que está en esas situaciones de rebeldía es como que no va a pasar nada, no va a pasar nada. Uno se calienta, la historia que está viviendo piensa que es así y como que no va a pasar nada, ¿no? Y muchas veces sabemos que se genera ese temor donde cuántos padres tienen temor en decirle a los hijos que no, que esas no son las maneras de hacer las cosas. ¿Cuántas personas que están en autoridad no se atreven a hablar, a llegar a ese acuerdo, ¿no? Porque, seamos honestos, unos están en orden y otros están en obediencia. Normalmente decimos o lo entendemos o no nos interesa. Pero si eres padre, seguro que no te agrada ver cómo tu hijo o tu hija de la noche a la mañana te cuestiona, de la noche a la mañana te lleva a la contraria
Y tú te das cuenta y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si yo estoy deseando tu bien, yo estoy haciendo las cosas para tu bien. Se genera ese temor al hombre que hay muchas veces de, si le digo, si le hablo de esta manera, no lo va a entender, sí lo va a entender. Y lógicamente no se corrigen situaciones y lo que solemos decir, cuando un acto no se corrige, se puede transformar en costumbre. Y cuando esa costumbre prevalece, al final es un hábito. Y los hábitos cambiar normalmente es muy difícil. Sobre todo, como decimos, a buenas. Recordemos que, como dice la palabra de Dios, Dios no funciona como funciona la sociedad humana. Dios es el creador, Dios es el diseñador, y aunque muchas cosas no entendamos, eso tampoco nos da derecho ni autoridad para cuestionar las cosas. Recordemos que Él es el dador de la vida. Muchas veces escuchamos, esto no me parece bien. Muy bien. ¿Te has desahogado? Vale, es bueno también desahogarte. Pero no está en tu mano, no está en mi mano muchas veces cambiar la situación. Es importante muchas veces tener los pies en el suelo y ser conscientes que tú y yo no controlamos la situación. Somos fruto de la cultura donde hemos nacido, somos fruto del contexto donde nos toca vivir. Por ejemplo, a veces empezamos derechos. Bueno, está bien. Viaja 500 kilómetros para abajo y te vas a dar cuenta que igual vivimos, no voy a decir en la gloria porque está mal dicho, pero muchas veces decimos cosas que realmente no sabemos lo que estamos diciendo. Y estos hermanos estaban cuestionando a la autoridad que estaba allí, que era Pablo. Habían olvidado de sus mentes que habían llegado a conocer a Jesús por medio de la persona de Pablo, y en esos momentos sencillamente no veían más que lo que alguien les explicó. Y obviamente, como estaban haciendo cosas que Pablo sencillamente les recordaba que no estaban aprobadas por Dios, pues se enojan. ¿Cuántas veces, verdad, nos ocurre que cuando alguien nos quiere corregir, nos enojamos? En vez de escuchar y analizar, a ver qué ha pasado, a ver qué, nos enojamos, nos justificamos. Como se suele decir, buscamos culpables fuera, ¿no? Incluso los corintios insinuaban que Pablo era una persona débil. Ya podéis imaginar un poquito la película, ¿no? Pablo tratando de explicar las cosas con calma. En la sociedad en que nos toca vivir también ocurre eso. Parece que el fuerte es el que chilla. Parece que el fuerte es el que ladra. Y en las cosas de Dios es todo lo contrario. Porque Proverbios nos recuerda, la blanda respuesta aplaca la ira. Muchas veces el meter ruido, el ladrar, es más fruto de persona con temores, persona con inseguridad, pensando que si ladro mucho, como que el otro se va a callar, ¿no? Entonces, Pablo recuerda que, aunque a los ojos de ellos pueda parecer débil, tal vez porque hasta la fecha no ha dado un golpe en la mesa y no ha corregido la situación, pues ahora está llegando ese tiempo. Y la mejor manera de valorar el carácter de un cristiano es precisamente llevando a la práctica las enseñanzas de Jesús. Pablo estaba dispuesto a poner en disciplina a esa persona. Pablo estaba dispuesto a
para que me entendáis, ponerla en esa situación de excomunión. Incluso Pablo estaba pensando tal vez acompañarme a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 11. En el capítulo 11 de Corintios hay un texto muy curioso, ante el cual, como pasa en muchas cosas, no hay consenso. 1 de Corintios 11, fijaos lo que dice el versículo 28. O sea, 1 de Corintios, capítulo 11, verso 28 dice: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Fijaos lo que dice: El que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros sabemos que no existe la suerte. Nosotros sabemos que nada se escapa. A Dios nada se le escapa. Uno de los motivos por los que el ser humano quiere no creer, no aceptar la figura de un creador, de un diseñador, sencillamente es porque no controló. Como pasa hoy en día con la ciencia, solo existe lo que controlo. El 99% son hipótesis. Alguien que se las ha creado, alguien que se las ha diseñado, un grupo de personas dicen, esto es lo que vamos a decir. Y el resto, como no quiere problemas, decimos, pues vale, será así. Pero Dios es un Dios de orden. Y dentro de ese orden, que muchas veces no entendemos, porque hay muchas cosas en la vida que no podemos entender. Por ejemplo, no entendemos la sangre por qué circula de una manera y de otra manera, no entendemos por qué a veces los órganos dejan de funcionar, no entendemos por qué a veces ocurren estas cosas llamadas terremotos, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que no entendemos. ¿Y qué hacemos cuando no entendemos? Cuestionamos, como que eso nos da algún tipo de seguridad, no sé. ¿Qué hacemos cuando algo no entendemos? Nos enfadamos, como si enfadándome arreglase la situación, etcétera, etcétera. En cambio, Dios tiene promesas para aquellos que deciden descansar en Él. Por ejemplo, confía en mí y te va a ir bien. No quiere decir que vamos a ser especiales o que vamos a ser felices y comer perdices, no. La felicidad no consiste en los bienes que se tienen. La felicidad empieza por lo interior. Hay mucha gente que está enferma porque por dentro está muy mal. Tal vez tiene un montón de dinero que no tiene ni tiempo para gastarlo, pero por dentro está muy mal porque no es feliz. Y aquellos que queremos conocer a Dios hemos aprendido que la felicidad no consiste en las cosas materiales, consiste en las cosas espirituales. Por ejemplo, saber que Dios se ocupa de ti, saber que Dios tiene un plan y un propósito para ti, saber que podemos conocer ese plan y ese propósito. Eso sí, tenemos que aceptar sus reglas de juego. Porque seamos honestos, no existe la libertad. Yo soy libre, hago lo que quiero, ¿no es verdad? ¿Por qué cuando estás malito subes a un sitio que se llama hospital si eres libre? Dile a tus virus que han entrado ahí, sal de aquí, que soy libre. No somos libres. No existe la libertad. Lo que existe es un orden establecido por Dios y tenemos que conocer ese orden. Y cuando tenemos una relación personal con Dios,
Él nos va explicando parte de esas situaciones y eso nos da paz. Y eso nos ayuda a entender que hay un plan, hay un propósito, y si lo acepto me va a ir bien. Porque muchas veces, aunque nos enojemos en una situación, la situación no va a cambiar. Por tanto, Pablo estaba pensando en ir a hablar con esas personas, darles otra oportunidad de corregir su conducta y en caso contrario, seguramente pues los iba a castigar. Y nosotros sabemos que cuando estamos en los caminos de Dios hay protección. Cuando le decimos a Dios, no quiero saber nada contigo, Él lo escucha, se lo toma en cuenta y dice, vale, no quieres saber nada conmigo, ¿de acuerdo? Y aparecen cosas. Normalmente una persona que no tiene a Dios siempre busca explicación. Qué mala suerte, qué esto, qué... Pero nosotros sabemos que eso no existe. Claro, queremos dar explicaciones a todos y eso no puede ser. Por eso Pablo está hablando de que hay un contexto, hay una manera de hacer las cosas. Con Dios no se juega. Dios ha diseñado su pueblo como un grupo de hombres y mujeres alrededor de la palabra de Dios, alrededor de la persona de Jesucristo, y cuando vamos conociendo los planes y propósitos de Jesucristo para nosotros, entramos en un orden emocional y en un orden social. Por ejemplo, no nos gusta el contexto de autoridad, pero el concepto de autoridad es creación de Dios, porque en los lugares donde no hay autoridad es pura selva. En cierta ocasión, me acuerdo una persona que vivía en primera línea de playa, me decía, no hace falta autoridades, no hace falta orden, no hace falta... Yo decía, bien, es su opinión, pero lo dices porque estás muy tranquila. Porque si quitamos esos elementos que garantizan la seguridad, te vienen 4 señores y te dicen, señora, nos gusta su casa, fuera de aquí. ¿Y qué les dices? ¿Qué les dices? Eso es lo que pasa si no hay autoridad. Si no hay autoridad, por ejemplo, si yo soy más fuerte que tú, vamos a ver un ejemplo, voy y te digo, dame esto, dame esto, dame esto. ¿Qué vas a hacer? Porque eso es el ser humano, cuando no se respetan la autoridad. A veces solemos decir, no, mi libertad, porque hay personas enfermas. Muchas personas que van por la calle, sus instintos están controlados, reprimidos, porque saben que hay personas de uniforme. Más de uno pasa por una pastelería y diría, daría un golpe, cogería esto, pero sabes que va a aparecer alguien que lleva un uniforme y te va a hacer pasar un trance. Necesitamos autoridad. Dios diseñó la autoridad. Sabe que necesitamos un orden, sabe que necesitamos una serie de personas que regulen y controlen eso. Y esas personas también darán cuentas, ¿eh? El Señor también pone en orden a sus agentes de autoridad. Nadie es infalible, ¿eh? Por eso cuando algo no entendemos, como dice Pablo, lo que nos corresponde es ir a la palabra. ¿Y qué me dice la palabra? A ver, obedece. Lo mismo que el niño pequeño. El niño pequeño obedece y punto. Porque sabe que le va bien. Cuando es más mayorcito, si no quiere obedecer, pues ya es más fácil hablar. Mira, papi, no estoy conforme. Vale, muy bien. ¿Autoridad qué le va a decir? Pues aquí yo soy la autoridad, estas son las normas, y tiene que haber unas normas, porque si no hay normas,
¿Ya me entendéis? Vivimos unos tiempos donde no, eso no. Tengo derecho a opinar, ¿vale? Opina. Si te sirve para desahogarte, está bien, porque eso evita enfermedades. Pero en última instancia tenemos que recordar que hay un orden establecido. Pablo dice, no es planteable la desobediencia, no es planteable la rebeldía. De hecho, el Señor siempre da un margen de espera. La palabra de Dios dice, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Pero esta ira también se va a reflejar en algún momento. Y cuando esa ira llegue a reflejarse, seguramente va a pillar por sorpresa a la persona que está faltando y tal vez el daño que va a ser necesario, porque recordemos, todo tiene consecuencias. En esta vida, toda decisión tiene consecuencias. A veces queremos, perdóname y ya está. Tú coges una pistola, le matas a alguien y dices, perdóname, ¿vale? Devuelve el muerto. No siempre se arreglan las cosas así. Todo tiene consecuencias. Por eso Pablo sugiere la importancia de examinarse. Cuando dice, ahora bien, se me ha movido el libro. En el versículo 5, ¿no? Cuando dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Cuando uno está conociendo a Dios, está experimentando las bendiciones de una relación con Dios, sabe que hay unas reglas de juego. Hay unas reglas de juego. Por medio de una autoevaluación, voy a ver dónde está mi actitud. Voy a ver dónde está mi corazón. Y por medio de ese mirarme a mí mismo, voy a ver si realmente estoy haciendo las cosas como Dios dice. A veces igual uno está muy ofuscado, como decimos aquí, muy caliente, con la mente muy anestesiada, y tal vez no es posible eso. Tal vez uno necesita ayuda para hacerle ver que la manera que está haciendo las cosas no son como Dios dice y por tanto necesitas arrepentirte. Acordaos que arrepentirse lo único que es un cambio de actitud, no es más. No es más. Y todos cometemos errores, y todos tenemos oportunidad de arrepentirnos. Porque cuando no hay arrepentimiento va a ocurrir algo. Porque todas las consecuencias van a tener un recuerdo de por vida. Dios tiene perfecto conocimiento no solo de lo que decimos, no solo de lo que hacemos, sino también de nuestros pensamientos. Esos pensamientos secretos que decimos, esto no lo sabe nadie, no lo sabes ni tú. Él ve nuestro corazón. Y muchas veces nosotros realmente no somos conscientes de lo que tenemos dentro. Por eso a veces Dios permite que nos veamos envueltos en circunstancias que van a servir para mostrarnos cómo está realmente mi corazón. Seamos honestos. Nuestra tendencia siempre es pensar que yo estoy haciendo las cosas muy bien. Y cuando hay problemas empezamos a buscar fuera. A ver quién ha sido. ¿Por qué estoy nervioso? ¿Quién me está estorbando? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Quién es el culpable? Siempre estamos buscando fuera culpables. Qué poco nos conocemos.
Pablo nos recuerda que muchas experiencias nos ocurren como parte del trato de Dios hacia cada uno de nosotros para conocer cómo está nuestro corazón. En el Salmo 130 hay unas frases muy bonitas donde dice el salmista: examíname, Señor, pruébame. Para llegar a eso necesitamos una estabilidad, porque nadie va donde el médico y dice: venga, hágame pruebas. ¿Qué le ocurre? No sé, hágame pruebas. No, eso no hacemos, ¿verdad? Y muchas veces necesitamos pasar por una tormenta para que se vea que no estoy bien. Hay dolor, tal vez hay falta de perdón, tal vez hay esa rencilla que quedó sin resolver. Por eso tenemos que dejar que Dios nos examine por medio de su palabra. Acompañarme al libro de Hebreos. Hebreos, vamos hablando del capítulo 4. Y vamos a ver el verso 12. Tenemos Hebreos 4, 12 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muchas veces las circunstancias que nos ocurren en la vida son también situaciones en las que estamos dando cuentas a Dios. La palabra de Dios nos recuerda que el necio muchas veces se llama aquel que no quiere saber nada con Dios, piensa que sus necedades, o sea, sus tonterías, piensan que nadie se va a dar cuenta. Pero Dios saca las cosas a la luz siempre, en algún momento. Nosotros muchas veces hacemos como el niño, que hace una trastalla y dice: nadie me ve, nadie se enteró. Por eso hace después otra y otra. Pero Dios sí lo ve. Y Dios va a permitir el susto para corregirlo. Por eso cuando pasamos por una situación que no controlamos, tenemos que plantearnos: ¿qué está pasando conmigo? Y no buscar culpables fuera. Realmente, aun en nuestras mejores actividades, se cuelan esos sentimientos de satisfacción. Qué bueno soy un campeón. Ese orgullo de creernos algo, ¿no? Y decir: yo no tengo mala conciencia. Vamos en 1 Corintios, capítulo 4. Capítulo 4. Fijaos lo que dice el 4, versículo 4. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El que me juzga es el Señor. Mi cabecita no es suficiente para decir: yo soy bueno, yo hago las cosas bien. Mi cabecita no es suficiente para eso. Es Dios quien tiene la tabla de medir. En ocasiones nos damos cuenta de cuán poco nos conocemos. Y hay veces que un granito de arena, eso que llamamos esa gota que colmó el vaso, ¿no?, hace que salga a la luz una situación terrible y de repente empezar a ver rayos, serpientes por ahí.
y no darnos cuenta que eso ocurrió para que veamos cómo está nuestro corazón. Dios necesita cuidarnos. Dios necesita poner orden. Hoy en día son muchos, cada vez más, los profesionales sanitarios en medio de analítica negativo, analítica negativo, analítica negativo, analítica negativo. Se dan cuenta que es todo lo que tenemos en nuestro corazón, nuestra mente, cuando no está controlado, cuando no está en orden, incluso lleva a enfermedades. Se le llama estrés. Dios tiene plan para el estrés. Dios tiene receta para evitar esas situaciones límite. Vamos al libro de Lamentaciones, un libro muy pequeñito en el Antiguo Testamento, muy escondidito. Lamentaciones. Hay que buscarlo despacio, porque es un libro muy pequeño. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Fijaos lo que dice el verso 37. ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande? ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? O sea, a Dios no se le escapa nada. O sea, todo lo que acontece es con el permiso del Señor. Y tiene algún plan y propósito que no siempre vamos a entender a las primeras de cambio. Romanos 8:28, ese versículo que todos tenemos que conocer de memoria, todo lo que nos acontece es para nuestro bien, si obramos conforme a los planes de Dios. Por eso tenemos que aprender que nada en sí es malo o es bueno. Estamos haciendo una comparativa y obviamente depende de las comparativas, pues lo ves de una manera o de otra. Por eso un alma, cuando está en mal estado, rechaza la presencia de Dios. Recordemos a Adán y Eva cuando metieron la pata, cuando desobedecieron a Dios en aquel trance y se escapaban y Dios decía, ¿dónde estáis? No os veo. Teníamos miedo, nos sentimos desnudos y por eso Dios les preguntó, ¿quién os enseñó eso? Por eso necesitamos diariamente pedirle al Señor que nos examine. Porque si no nos examinamos, enseguida nos salimos de la carretera y vamos a volver a las andadas. Vamos a hacer las cosas que hacen las personas que no conocen a Dios y obviamente van a tener unas consecuencias. Pablo dice, la carne atrae más que el espíritu. Por eso decimos, soy débil. Por eso decimos, ay, ¿cómo me cuesta esto? Estamos en lucha constante. Y por eso la Biblia nos recuerda que tenemos que perseverar. Acordémonos de Satanás cuando pidió permiso a Dios para hacerle sufrir a Job. Dios le puso las condiciones, pero lo permitió. Porque el diablo siempre nos busca los puntos débiles. Y solamente en la medida en que no nos colocamos la armadura del Espíritu, ese texto tenemos que conocerlo de memoria. Efesios 6, versos 10 al 18. Ahí vemos las características de la armadura. Protección de nuestra mente, protección de todo nuestro ser en la obediencia,
No estamos hablando de un conocimiento teórico, no estamos hablando de un conocimiento intelectual, de ciertas verdades, sino estamos hablando de un orden práctico del alma. Estamos terminando. Los corintios que desobedecían a Pablo eran cristianos que comprendieron mal su posición y sus privilegios y estuvieron en una posición de reprobados. O sea, en vez de ser hijos de Dios en obediencia, se dejaron llevar por situaciones carnales y perdieron los papeles. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 8. Evangelio de Juan, capítulo 8, dice el verso 34. Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Cuando hacemos cosas que no son del agrado de Dios y persistimos en esa actitud y no buscamos ese cambio, va a ocurrir algo. Tal vez va a indicar nuestra verdadera situación, que todavía estamos en el camino que estábamos al principio, porque la obediencia no es una opción. La obediencia forma parte de las bendiciones de Dios. Nuestra protección está en la obediencia. Si queremos que nos vaya bien, entiendas eso. Si queremos gozar de la protección de Dios, si queremos gozar de la provisión de Dios, si queremos gozar de la paz de Dios, tenemos que entrar en esa obediencia. Y así como los niños aprenden que si obedecen a sus padres les va a ir bien, se dan cuenta que los padres están contentos, se dan cuenta que aparecen X beneficios, para que me entendáis. Si hay una buena instrucción, las cosas van bien. Cuando no hay obediencia, tiene lugar el retraso. Y entonces tenemos que preguntarle al Padre, ¿qué nos está estorbando? Hermanos, la desobediencia no es negociable. A veces sirve para desahogarse, a veces sirve para recordar que tú piensas distinto, bien. Pero cuando hay unas reglas de juego, cuando hay unas normas, tú que acabas de llegar, o yo que acabo de llegar, no voy a ser la persona más iluminada para recordarle a Dios que no me gusta cómo funcionan las cosas. Recordemos que Él es el dador de la vida. Y como dice en su palabra, honra a tus padres y te irá bien. Porque aprendemos autoridad primeramente con nuestros padres. Todos hemos sido niños, todos hemos estado en un hogar. Estoy hablando cuando las cosas se hacen bien, ¿vale? Porque lamentablemente ahora vivimos en una sociedad donde ya eso escasea. Ya los niños ya no son niños, los padres, muchos de ellos dicen que nadie les enseñó a ser padres, etcétera, etcétera, y se produce un desorden que ya es muy difícil corregir. Por tanto, en medio de la instrucción va a venir la protección. Vamos al Evangelio de Juan otra vez.
Juan 14, a partir del versículo 15, dice Jesús: ¿me amáis? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conoceréis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Este párrafo, hasta el versículo 31, miradlo despacito en vuestros hogares, es muy interesante. Jesús dice: ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Dios no busca perfección. Sí, sumisión. Tenemos que escoger. Dios quiere nuestra bendición. Decidamos. Nosotros cumplimos nuestra parte y Dios hará la suya. Tal vez piensas que Dios no está contigo. Tal vez no eres consciente de que te estás resistiendo y estás rechazando su llamado. La desobediencia nunca sale gratis. La rebeldía nunca queda sin castigo. No importa la situación que vivamos. No importa lo que tenemos en nuestra mente. Dios estableció un orden. Y que yo no entienda el orden no me da derechos para saltar esa situación. Y finalmente, Pablo dice: consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Cierra los ojos un segundo. Recuerda, Dios ama la diversidad. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí. Somos distintos, somos diferentes. Aun entre gemelos también son distintos, también son diferentes. Dios ha puesto unas reglas. Nosotros a lo sumo podemos llegar a comprender esas reglas. Pero tú y yo somos sujetos pasionales, somos sujetos cambiantes. Sabemos que la línea que separa el te amo a te odio es una línea de muy pocos milímetros. Por eso, en la medida que le decimos al Señor: Señor, yo quiero tu bendición, yo acepto tu plan, porque tú dices en tu palabra que me va a ir bien. Y yo sé que todo pasa, todo termina, todo se acaba, pero tú permaneces para siempre. Yo sé que todo lo que ocurre es con tu permiso. Nada se escapa, nada está suelto. Señor, enséñanos a ser sencillos. Enséñanos a entender tu promesa de que si buscamos agradarte a ti, si buscamos honrarte a ti, tú vas a enviar tu protección, vas a enviar tu bendición, vas a enviar tu paz. Y como decía el apóstol Pablo, Señor,
Danos esa valentía, danos esa capacidad para que cada uno, poniendo nuestro granito de arena, busquemos ese mismo sentir, busquemos vivir en paz, porque Señor, hemos entendido que muchas de las cosas que ocurren en el mundo, las cuales tú también vas a pedir cuentas un día, son porque algunos y algunas se rebelaron contra ti. Y nosotros no queremos rebelarnos contra ti, porque sabemos que no nos va bien. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de buscarte, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, no para entender, no para ser el capitán, sino para buscar el propósito que tienes para nuestras vidas, porque tú nos has creado, nos has diseñado con un plan y propósito. Gracias, en el nombre de Jesús.